todos, me da muchísima emoción la clase de hoy, porque al igual que una gran sinfonía de Mahler, una gran sinfonía de Bruckner, en cuanto a la tremenda orquestación, en cuanto a la majestuosidad, a la sonoridad, a la calidad del director que debe de ser muy fuerte para poder controlar, para dar esa locura que son orquestas para la época con una barbaridad de instrumentos. Ya del siglo XX se vale de todo, hasta bocinas y sirenas. Pero para la época post-romántica, estaría yo hablando así básicamente de Wagner, de Bruckner, de Richard Strauss, de Mahler, de Sibelius, de Hugo Wolf, entre otros, pero digamos que son los principales, los más conocidos. Los llamaríamos los post-románticos. Bueno, estos post-románticos son tremendos orquestadores y no escatiman en medios para pero ya, digamos, a lo bestia, para transmitir los sentimientos, pues yo creo que un poco alocados del romanticismo. ¿En qué sentido? En el sentido que llegan al grado de desear la muerte joven por una causa heroica, como si lo hubieran. Pero es una corriente que nace en Alemania, filosófica, y de Herder, y se propaga a muchas artes, que necesariamente no es lo mismo lo gótico en arquitectura que en literatura que en música. Y igual pasa con todo, sin duda también con esto. Con el postromántico en literatura puede pertenecer a otra época, ni siquiera sé si hay postromántico en literatura, o si está Rita, luego nos platicará si hay postromántico en pintura. Romántico, sí, un ejemplo clásico es de Lacroix. Bueno, Bruckner lo suelo relacionar mucho con con un compositor que aprecio de sobremanera y que ustedes saben, que es Schubert. Yo a veces pienso que Schubert es quizá el antecedente de Bruckner, como lo es de Mahler sin duda. Al principio no lo entendía yo. De Mahler todos los críticos coinciden. De Bruckner no tanto. Pero yo llego quizá indirectamente. ¿Por qué me refiero indirectamente? Porque si con alguien pues relacionan y hasta contradicen en alguna manera, pero siempre van como hermanos siameses, son Bruckner y Mahler es el gran discípulo de Bruckner. Son caracteres absolutamente opuestos en casi todos los sentidos. Uno es neurótico, el otro está tranquilo, uno es religioso, el otro es filósofo, uno es judío, el otro no tiene problema de nacionalidad, es totalmente austríaco y apolítico. Uno es humilde, el otro es soberbio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay momentos en que su música inclusive se puede llegar a confundir en ciertas partes, porque una de las características de Mahler es que son grandísimos collages de todo. Pero, por ejemplo,
La quinta, recuerdo que una vez se subió alguien a mi carro y me dijo, ¿estás oyendo a Mahler? Y le dije, no, estoy oyendo a Bruckner. Era la quinta. Entonces, eh, tienen ese parecido, pero también tienen muchas cosas diferentes, como les digo, no solamente en caracteres opuestos, sino musicalmente. Eh, Quizá estas cosas ya las han oído algunos de ustedes demasiadas veces, espero no cansar, pero cuando me enteré de Mahler y me metí tanto a Mahler, por ahí no sé ni dónde, oí el nombre de Bruckner y que estaba relacionado con Mahler. Y me entró una súper curiosidad por oír a Bruckner, pero ni estaban todas las grabaciones en México, ni en esa época salía yo de México. Y por otro lado, eh, empezaron a llegar muy poco a poco, pero no la colección completa de todas sus 9 sinfonías, la novena inconclusa. Muy, muy poco a poco. Fueron llegando, eso sí, grabaciones muy buenas. No, pero eso fue después, miento, miento, miento. Al principio sí eran grabaciones, pero muy malas, con un muy buen director, con Eugen Jochum, alemán que dirigió el Conservatorio de Amsterdam. Pero la verdad sea dicha, era un desastre. De repente no se oía nada y de repente unas subidas de volumen desagradables. No, mi papá lo odiaba con toda su alma, este, pero con toda su alma. Es más, prácticamente, no es que me lo prohibiera, pero por precaución, cuando oía yo que ya iba a llegar a la casa, si estaba oyendo Bruckner, le chocaba. Le chocaba, además lo consideraba nazi, entonces, sí, porque una vez le platiqué que Hitler, pues por sus pistolas, porque él estuvo en un convento que dicen que es bellísimo, de San Florian, cerca de Linz, que está cerca de donde nació Hitler y donde pasó su primera juventud, y va y le deja una corona de flores a Bruckner. Pues, pobre Bruckner, qué culpa tuvo. Pero mi papá de nazi ya nunca lo va. Bueno, el caso es que, sin duda, estuve yo tentado, bueno, ¿y qué sinfonía de Bruckner les pongo? Ponemos para hoy. No, no les voy a decir que me las sé de memoria, no hay patrones fáciles para memorizar, no son tan melódicas. Sí tienen sus adagios, sí, tienen unos terceros movimientos sensacionales que son bien divertidos. Tiene la muy mala fama de pesado y largo. Yo más bien digo, qué rico, vamos a meternos a un cuento, es un cuento de hadas, con buenos, con malos. Aquí, inclusive en el segundo movimiento, hay dos anécdotas que les repito cada vez que la pongo. Es más, cuando daba yo la clase presencial, me tomé 4 clases para darles la séptima de Bruckner. Eh, Miren, el segundo movimiento tiene que es impresionantemente bello. Desde el principio que adagio es verdaderamente formidable. Y lo tocan todos los directores, segundo movimiento de la séptima de Bruckner. Yo creo que probablemente es la página más grande de Bruckner. El trozo, el principio del segundo movimiento, es tan conmovedor. Bueno, esa da pena, pero fue con la que anunciaron en la Alemania derrotada no dijeron que fue suicidio, fue muerte heroica de Hitler. Entonces usaron esa música, esa es una anécdota. Yo he visto la grabación de la gente oyendo
ya con la Alemania hecha pedazos, oyendo en los altavoces eh, eh, que ya perdieron la guerra, que ya se van a rendir, que se muere el Führer y que deja al almirante Karl Dentz como sucesor. Digo, ya un gobierno títere de 2, 3 días. Bueno, el caso es que, o sea, los aliados no aceptaban más que rendición completa, como te decir. Bueno, entonces, la otra anécdota, que está, yo creo que me la platicaron exagerada. Yo se las voy a dejar en una sola vez. Mira, resulta que el que comercializó la música clásica hizo un show y no voy a negar que algo debe de haber tenido como director, pero a mí no me exaspera ver, como yo creo que le exaspera a los músicos. Es más soberbio que un pavo real. Eh, muy mamila, por decirlo, muy higadito, digamos. Pero si oímos sus grabaciones, desde el punto de vista técnica son magníficos. Y él comercializa la Orquesta Filarmónica de Berlín. Se trata de quien para muchos ha sido el gran director, Herbert von Karajan, no para mi gusto, pero debo reconocer que cuando salieron las colecciones de las grabaciones de Deutsche Grammophon en 1970, en el bicentenario de eh, del nacimiento de Beethoven, y se hicieron muchísimos homenajes en todo el mundo. Era un mundo más tranquilo que el de ahora. Y entonces se, se llenó de grabaciones de Deutsche Grammophon de la obra de Beethoven, entre otras, las 9 sinfonías. Y pues muchos las escuchamos y las aprendimos. Y hoy diría es un ingeniero, es perfecto, pero quizá le falta sentimiento. Pero como dijo una vez, a mí me cuesta trabajo. A ver, me cuesta trabajo pensar en honestidad intelectual. Y más que intelectual, artística, con tanta soberbia, a mí me parece. Todo eso se oye en la música, si la oímos como la debemos. Entonces, que tenía una perfección técnica, sí. Me imagino que daba muy buenas señales con las manos. Y por otro lado, como dijo un músico de la Filarmónica de Berlín, la verdad ya traíamos el sonido de Furtwängler, que ese sí es un geniazazo a prueba de toda discusión, aunque polémico desde el punto de vista político. Bueno, pero sin más, ahora les leo un poquitito de Bruch, pero poquito, para que ya empecemos, porque hagan de cuenta que se van a meter a un cuento de hadas, en lugar de a un, con su perdón, un aquelarre psiquiátrico con Mahler. Miren, yo creo que me voy a quedar con el mero principio que me encantó. Un gran genio que fue Albert Einstein tiene una frase que que en 5 palabras les va a describir a Bruce.
su carácter contra su música. O más bien al revés, su música contra su carácter. Y cómo lo entiende el genio de Albert Einstein, que además, por si no lo sabían, tocaba violín y era un gran amante de la buena música. Como dijo Albert Einstein, hay grandeza en la humildad, absolutamente refiriéndose a Dios. Entonces, por favor, la más famosa, quizá con la cuarta, la romántica, esta no tiene nombre, la séptima de Bruckner, ni que yo recuerde, no recuerdo a quién se la dedica. Que yo recuerde, la 3 se la dedica a Wagner y la 9 a Dios. Pero la 7 que yo recuerde no tiene, debe de tener alguna guitarra. No, no es importante. Vamos, por favor. Les platico con quién. Y quizá ese fue el motivo por el que no puse mi favorita, que es la sexta, porque la encontré con Celebidache. Me van a decir, pues ya la pusiste con Celebidache. Sí, pero la puse con Celebidache, más viejo, con su última orquesta, que es la Filarmónica de Múnich. Y hoy la estoy poniendo con Celebidache en la más joven, y ni más ni menos que con la legendaria Filarmónica de Berlín, ni más ni menos. Entonces, ahora sí, por favor, Esteban, ya la pones. Voy a hacer interrupción después de cada uno, o cuando menos después del primer movimiento, y decidimos si le seguimos. Va a ser todo lo que vamos a ver en la clase. Imagínense un cuento largo, delicioso, al que se van a meter. Cada quien trátese de imaginar un cuento de hadas, con un final feliz. Otro momento, así como el principio del segundo movimiento, bellísimo. Les platico, ustedes me dicen dónde, abusados. En un solo momento de toda la sinfonía, ya no les platiqué la otra anécdota, pero creo que es para bien. En un solo momento de toda la sinfonía, entran los platillos y se a ver si lo detectan. Es uno de los momentos culminantes de la sinfonía. Pero si a mí me preguntan cuál es el momento culminante, el clímax de la sinfonía, sería el final del primer movimiento. Ese crescendo nos lleva a la locura. Quiero que oigan, por favor. Y allí fue donde me di cuenta que la grabación era lo suficientemente buena. No sé cómo describirlo, como una lucha de titanes entre los violines y las cuerdas y los metales. ¿Quién va de gane? Pues los metales, ¿no? Pues no, depende cómo dirija el director. Oigan a Celeridad. Ok, ahora sí empieza.
Bueno, independientemente que el soberbio final no está muy lejos del final de una resurrección o de una tercera de María. Tiene muchas maravillas toda la obra y algunas parecidas y otras opuestas a males. Les platico las anotaciones. Bueno, en esta interpretación que no conozco, que la sentí un poco más lenta que otras que he oído del propio Celebidache y no se diga de Oigan yo. Los primeros momentos se me hacen maravillosos. Desde el primer compás nos transporta a otro mundo, y a un mundo, pues yo diría como glorioso, ¿no? De la gloria, del cielo. Eh, Además, lo hace más dulce que ninguno. Eh, es muy disfrutable. Digamos que es más disfrutable que grave. Las otras versiones que yo he escuchado de esto es más grave. Ahorita les voy a dar una versión muy propia. Eh, Miren, para este entonces, por la edad de celeridad, ya después va a ser un poco diferente. Pero en este momento está en una edad todavía no tan grande y toma un camino, digamos, un poco diferente, antes un poco de la vida de celebridad. Él es rumano que huye de el régimen comunista de, yo creo que todavía antes del loco de Ceausescu, y vive en Occidente, si mal no recuerdo, en París. O va tocando en diferentes lugares y obviamente a donde sea es una celebridad y vive en Occidente, no es tonto. Me acuerdo a un hombre de una inteligencia que saca chispa. Por cierto, miren, cuando hago así, no necesariamente quiere decir inteligencia. Ustedes interpreten, puede ser inteligencia o interesante. Ambas, pues así es como encontré la fórmula. Por cierto, y tuve muchos problemas de señales, por tanto que hay que decir de Bruto. Bueno, fue un hombre amadísimo en Berlín, en la Filarmónica de Berlín, porque después de la guerra con Alemania hecha pedazos, fue junto con Scholz y algunos muy pocos de los que se atrevió a regresar a dirigir a Alemania, además por todo lo que las travesuritas que habían hecho. Bueno, entonces respetadísimo y amadísimo en la Filarmónica de Berlín. Se oye claramente los bloques, como digo, brucknerianos, los contrapuntos entre metales y pichicatos que normalmente, o creo que siempre son de cuerdas, inclusive hasta me sonaban de arpa. Luego hay un pícolo agudísimo. Después hay un clímax y esto es grandioso. En ese aspecto también es muy beethoveniano. Después de un gran clímax, otra subidota, sigue una parte como entre sensual y oriental. Tararán, tararán. Es maravilloso. En ese aspecto es muy maleriano también, aparte de muy beethoveniano, porque lo hace muy rápido. La transición en ese aspecto es beethoveniano. Y maleriano en que va de una idea a otra. Eh, no, donde batallaba yo con muchas señales, era en una parte de los contrabajos que hacías yo así, luego ya hice así. Quiere decir que está muy pesado, o sea, como que nos jala hacia abajo. Eh, Dicen, me acuerdo que mi mamá siempre me platicaba que llegó a venir a México
y que tocaban, ¿por qué? No sé, seguramente algún asunto burocrático. No en Bellas Artes, por supuesto, no existía la sala mesa, sino en ¿cómo se llama? En el Teatro Metropolitan, yo lo conocí como cine o teatro, vi cosas tan finas como Polo Polo, pero allí tocaba Celebidache y que salía literalmente en hombros, lo cargaban hasta Avenida Juárez. Así de amado era un muy galán de joven, se dejaba el pelo muy largo y tenía una personalidad electrizante como un gran torero, ¿verdad? Bueno, yo siempre en la clase presencial seguro, y no sé si les comenté, en la clase electrónica, que si yo pusiera en todos los cuartos, aquí en el cuarto de al lado, a todos los directores grandes, que yo considero grandes, y tuviera que escoger al más, al director de directores, probablemente sería Celebridad. Es enorme, es un conocedor. Les decía que es un hombre muy inteligente. En alguna ocasión estaba dando una clase a muchachos jóvenes en Rumania cuando ya pudo regresar. Y le dicen, es que todo es relativo. Y él contesta eso también. Entonces, se me hace un hombre muy listo. Bueno,